Se han definido ya las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2025 y ya tenemos a los finalistas de este Mundial Sub-17. Brasil ha terminado con su participación. La selección italiana ya no va más por el título mundial. Y sí, señoras y señores, Austria y Portugal son las clasificadas al partido grande, al único encuentro que sí se va a desarrollar en un estadio en esta Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Fútbol Vertical, tu proyecto de confianza para hablar del balompié a nivel internacional. Y en este caso, seguimos tratando la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025 porque ya tenemos finalistas, ya tenemos a equipos clasificados a la ronda de los mejores dos. Eran 48, sobrevivieron 32, posteriormente 16, finalmente 8, 4 y ya tenemos a solamente dos selecciones que aspiran al título mundial y son la selección de Austria y la selección de Portugal. ¿Cuál es el impacto histórico? ¿Quién es la favorita? ¿Cómo llegaron a la gran final? Quédate en este video que aquí te lo voy a contar. Así que sin más tiempo para perder, vámonos a analizar el primer encuentro y en este caso estoy hablando del partido entre la selección de Austria y la selección italiana de Massimiliano Favo, en donde con doblete de quién más, de Johannes Moser, el futbolista de Liefering, el futbolista de la filial del Red Bull Salzburg de la segunda categoría austríaca, terminó encaminando la victoria del equipo de Hermann Stadler, es decir, del combinado austriaco. Primero, anotación al minuto 57 después de una primera parte donde nadie termina destacando de sobremanera y ya en el tramo final, en la agonía del encuentro, demostrando que también a balón detenido tiene una calidad formidable, este camiseta número 19 de la selección de Austria, se termina consolidando el triunfo de Austria y la eliminación de la selección italiana. Tan sorprendente una cosa como la otra. Número uno, por el lado italiano, porque Tomás Campianiello no termina teniendo un buen partido, porque Samuel Ignacio tampoco tiene la mejor de las actuaciones, porque Ami Herve tampoco termina destacando de sobremanera Idrissa Dauda, pero quien sí destacó, y lo dicho, lo hemos mencionado, está en todos los spotlines, en todos los resúmenes del encuentro, quien sí destacó finalmente fue Johannes Moser, que de la mano de Stadler ha conseguido algo histórico, porque ninguna selección austriaca en la historia había conseguido meterse en una gran final. De hecho, Austria jamás se había metido entre las mejores cuatro. Ya estar en semifinales era algo que jamás se había dado. Y en esta gran semifinal, dejando en el camino a una Italia que por sobre todo las individualidades y por cómo había avanzado, dejando en el camino a Burkina Faso, que parecía que se iba a convertir en la revelación del torneo, ha conseguido el boleto a la gran final, este combinado austriaco, que además lo ha hecho ganando todos sus partidos porque fue líder general de su grupo y a partir de llegar a la ronda de la eliminación directa dejó en el camino 2-0 a Túnez. Posteriormente le pasó por encima a la selección inglesa 4-0. A Japón le ganó por la mínima 1-0 y a la selección italiana la terminó derrotando 2-0. Con lo cual, si nos vamos a sumar la actividad en el mata-mata, en el torneo del CAO,
para los austriacos de Stadler, nos estamos topando con una realidad apabullante, en donde han hecho un total de anotaciones importantes, que estamos hablando de las 2 ante Túnez, las 4 ante la selección inglesa, la anotación ante Japón y los 2 goles ante Italia. 9 anotaciones contra 0. Si esto no es suficiente para considerar a una Austria por la cual prácticamente nadie apostaba, no sé qué necesite hacer la selección, que además tiene a uno de los delanteros más enrachados o de los atacantes más enrachados de este torneo, en Johannes Moser, que termina aportando hasta el momento 8 goles y una asistencia. Tendría que pasar algo verdaderamente loco para que al menos no se quede con un galardón de cara al partido definitivo. Duelo en donde Austria se va a enfrentar no a Brasil, no a la selección brasileña que venía de dejar en el camino al combinado marroquí, sino en este caso a la selección portuguesa. Y es que los dirigidos por Vino han eliminado a los dirigidos por Danetouchi, en este caso este técnico de la selección brasileña, que no pudo comandarlos a una nueva final, a la selección más ganadora en la historia de las Copas del Mundo sub-17. Y del otro lado, los de Vino han conseguido algo que jamás habían optado, o por lo cual jamás habían optado, que es una gran final, porque la mejor participación portuguesa data de 1989, cuando se terminaron conformando con el tercer lugar de aquella Copa del Mundo. Y en este caso han superado ya con creces esto, porque ya al menos se pueden quedar con la plata. Pero ¿cómo han llegado a esta definición? Bueno, lo han hecho por la vía agónica, por la vía del drama y por la vía del nerviosismo, porque después de 90 minutos en un duelo muy peleado, en un duelo muy luchado, en un duelo en el cual no destaca individualmente ningún jugador, ni siquiera Anísio Cabral, que ha sido quizá la más grande individualidad de la selección portuguesa hasta el momento, no puede destacar. Del otro lado tampoco de él, y mira que hablamos muy bien de él de cara al partido ante la selección marroquí, tampoco destaca. Jugadores como Juan Pablo, jugadores como Kike Santos, que de hecho tiene que ser sustituido, y así, de esta manera nos topamos en una semifinal que no encontró definición en los primeros 90 minutos, y por ende tuvimos que llegar a otra instancia, la instancia de penales, donde el primero en fallar es Brasil. Pero señoras y señores, falla Juan Pablo, le da la oportunidad a la selección portuguesa de ganar, y falla Romario Cunha. Corrijo, primero falló Cunha y posteriormente Juan Pablo, y ya posteriormente falla Ángelo y sí termina encajando el gol, en este caso José Neto. Así que, forma agónica, tuvimos que llegar hasta la muerte súbita, y ahí fue donde la selección de Vino, la selección de Portugal, se terminó quedando con el pase a la gran final. Una gran final que se va a llevar a cabo el próximo jueves, ahí en el Khalifa International Stadium, el único partido de esta Copa del Mundo que se va a llevar a cabo en un estadio. Previamente vamos a tener el duelo por el tercer lugar, así que el jueves va a ser el día final de una Copa del Mundo tan atípica, pero que si nos vamos por el punto de vista futbolístico, ha dejado cosas interesantes de cara al análisis. Por cierto, esta es la segunda final consecutiva en esta Copa del Mundo Sub-17 en la cual nos topamos con 2 selecciones de origen
europeo de la UEFA. ¿Por qué? Porque en Indonesia 2023 fue Alemania quien a la postre, de la mano de Asana Ouedraogo, Noah Darvish y compañía, terminó dejando en el camino a la selección francesa. Previamente Brasil jugó contra México en 2019, pero es que en 2017, cuando la Copa del Mundo llegó a la India, la selección inglesa le ganó a la selección española, con lo cual, haciendo un corto curso de historia, nos topamos con una realidad muy contundente. De las cuatro últimas, mejor dicho, definiciones en la final, tres de las últimas cuatro han sido puramente entre selecciones de la UEFA. Así que vamos a ver qué termina pasando en este aspecto. La selección portuguesa llega después de dejar en el camino a una Brasil que apuntaba muy arriba. Para muchos, los de vino son los máximos favoritos. Del otro lado está la selección de Austria, que ha sorprendido a propios y extraños. Lo de el delantero del Liefering, Moser, ha sido formidable. Así que pase lo que pase, aquí lo vamos a analizar y aquí lo vamos a contar en Fútbol Vertical. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita, síguenos en redes sociales. Nos encuentras con un usuario de @verticalfutbol. A mí en lo personal me encuentras con el usuario de @seavaldez26. Recuerda, de verdad, ayúdanos suscribiéndote al canal, que esa es la mejor manera de apoyar a nuestro contenido y a nuestro proyecto, porque Fútbol Vertical no termina con esta Copa del Mundo y vamos a seguir trayéndote más contenido como este. Saludos a la distancia y nosotros nos escuchamos, nos vemos en la próxima.